Ya déjame en paz, mamá, y tú también, papá. ¿Cómo silenciar la voz interior que heredamos de nuestros padres? Autor: Mario Guerra. Capítulo 2. Voces del pasado en el presente. La voz de una madre no se parece a ninguna otra. Reconocemos cada cadencia y susurro, cada gorjeo o chillido. Mitch Albom. Llamadas desde el teléfono del cielo. Piensa en esos momentos de tranquilidad, tal vez temprano por la mañana o en la noche, justo antes de irte a dormir. Esos momentos cuando el mundo a tu alrededor parece detenerse por un instante, rodeado por ese silencio relativo. ¿Has notado cómo ciertas voces parecen flotar hacia ti desde el pasado? No me refiero a fantasmas o a ecos sobrenaturales, sino a algo mucho más cotidiano y profundamente humano: las voces de nuestros padres. Estas voces, llenas de amor, preocupación y a veces de expectativas no cumplidas, que como ya vimos en el capítulo anterior, han sido nuestras primeras guías en la vida. Sí, en el capítulo 1 te llevé de la mano a través de los primeros pasos, mostrándote cómo cada palabra y cada gesto de nuestros padres comenzaron a dar forma a nuestro mundo. En este capítulo te invito a abrir el álbum de los recuerdos, no para revivir el pasado, sino para entender cómo ese pasado se sienta con nosotros en la mesa del desayuno, nos acompaña en el camino al trabajo o nos susurra al oído mientras tomamos decisiones que definirán nuestro futuro. Y tal vez en este momento estés pensando, pero esos son solo recuerdos, viejas historias que ya no tienen por qué afectarme. Y en parte tienes razón. Sin embargo, las historias y las voces de nuestros padres son como esas viejas melodías que, sin saber cómo ni por qué, las sabemos de memoria y a veces no podemos dejar de tararear, incluso sin quererlo. Esas melodías nos influencian, nos motivan o nos frenan, ya sabes, de esas que no te puedes sacar de la cabeza. Este capítulo te invita a escuchar esas tonadas con una nueva conciencia, a reconocer cuando te levantan o cuando te deprimen. Pero, ¿cómo podemos honrar esas voces y al mismo tiempo escribir nuestra partitura personal? Probablemente, si tuviste una infancia complicada, llena de críticas, insultos o incluso desprecio, pienses que no hay nada que honrar en esas voces y que lo mejor sería borrarlas. Te entiendo, pero ya hemos dicho que eso no es posible ni conveniente. No porque más que las voces de las personas que hicieron el papel de nuestro padre y nuestra madre son las voces que figuran parentalmente que tenemos que hacer nuestras, pero con otros mensajes. Entonces, la tarea no es destruir o borrar la voz, sino cambiar su tono antes de apropiarnos de ella. No te estoy diciendo que vamos a inventar cosas que nunca te dijeron, sino que las cosas que te dijeron nunca habrían sido dichas por papá y mamá, si no fuera porque eso es lo que sabían decir las personas que hicieron o representaron esos papeles en nuestras vidas. Digamos que hay que hacer una distinción entre el actor y el personaje. El actor es la persona que interpretó el papel y los personajes son papá y mamá. De no haber sido por esos actores que en ocasiones ni siquiera tenían tanto talento para el papel, no sabríamos cómo hubiera sido. ¿Me explico? No prometo que este capítulo o el resto del libro sea fácil, pero te aseguro que será un viaje lleno de descubrimiento y quizás de liberación. Aprenderemos a escuchar esas voces del pasado, no como ecos que nos atan, sino como parte de la sinfonía de nuestra vida, donde la melodía principal es y siempre será la tuya. Una vez que te apropies de los personajes imprescindibles que todos necesitamos, sin dejarlos en manos de otros,
Volvamos a esos instantes de calma de los que te hablé al inicio del capítulo. Es curioso cómo en la soledad, las palabras de nuestros padres, sus frases y sus consejos que nos han acompañado desde la infancia surgen con una claridad sorprendente. Pero no nos engañemos, no es que, como fantasmas, aparezcan solo al amparo de la noche o en el silencio. Siempre están ahí, solo que entre el bullicio del ruido mental y el ajetreo cotidiano de la vida no se identifican con tanta claridad. Y para complicar más su identificación, a veces esas voces vienen disfrazados de nuestra voz. No es exactamente lo mismo que escuches en tu cabeza un "ahí vas otra vez con lo mismo", a que te lo digas y sea "ahí voy otra vez con lo mismo". ¿Te das cuenta? Entre una voz interior que dice "no sirves para nada" y tu voz diciendo "no sirvo para nada", realmente parece no haber tanta diferencia, salvo que en el segundo caso, al hablarte en primera persona, ya te apropiaste de la voz antes de haberle cambiado el tono. Claramente, estas voces también pueden ser palabras de aliento en momentos de duda, pero para los defectos de nuestra conversación, reconozcamos que frecuentemente se presentan bajo la forma de crítica o descalificación severa cuando nos atrevemos a querer expandir nuestra zona de confort o ir más allá de las fronteras prohibidas para nosotros. Estas voces, aunque invisibles, tienen un poder tangible, moldeando nuestras decisiones y la forma en que nos enfrentamos a los desafíos de la vida. Moldeando cómo vimos la propia percepción de tu reflejo. El eco del pasado en nuestras vidas. Ahora recuerda la última vez que estuviste ante una encrucijada, quizás eligiendo un camino profesional o tomando una decisión importante que sabías que cambiaría tu vida. En ese momento determinante, ¿qué voces volvían a ti? ¿Llenas de consejo no solicitado, dudas penetrantes o de críticas un tanto injustas o punzantes? Esas voces son como ecos de un pasado que siguen vibrando en el presente, y aprender a identificarlas es abrir la puerta a un profundo conocimiento de nosotros. En este momento te invito a realizar un viaje hacia tu interior, un ejercicio de reflexión que va más allá de la mera memoria. Piensa en una decisión importante que hayas tomado recientemente. Tal vez fue algo tan significativo como cambiar de trabajo, iniciar o terminar una relación, o tal vez aparentemente algo menor, pero que para ti tuvo gran peso. Si te es posible ahora mismo, en la tranquilidad de tu espacio, cierra los ojos y rememora ese momento. Entre el torbellino de pensamientos y emociones, intenta discernir las voces que susurraron en tu oído. ¿Eran de aliento o de duda? ¿De apoyo o de crítica? Anota estas voces, no con el afán de juzgarlas, sino de reconocerlas. Pregúntate sinceramente, ¿de quién eran esas voces y qué palabras exactamente resonaron en tu mente? Una pregunta que yo hago con frecuencia a los asistentes a mi taller, Sanando heridas de la infancia, o en el de Fortaleciendo tu autoestima, especialmente cuando escucho de ellos una creencia que generalmente no corresponde con la realidad, es: ¿dónde o de quién aprendiste eso? Este ejercicio no tiene como objetivo catalogar estas voces como buenas o malas, sino más bien ofrecerte una ventana hacia tu mundo interior en donde puedas ver un poco más la claridad de influencias que te han moldeado en tu ser, estar y actuar en la vida. Al identificar estas voces, no solo reconoces su presencia y a veces hasta el origen, sino que también te otorgas el poder de comprender su impacto en tu vida. En un paso hacia la autocomprensión
hacia el autoconocimiento y reconocimiento de que aunque estas voces forman parte de nosotros, no tienen por qué dirigir nuestro futuro. Este acto de introspección es más que un simple ejercicio, es un acto de amor propio. Reconocer los ecos del pasado, entender su origen y aceptar que tienen influencia es abrir la puerta a un diálogo interno que puede ser un reto. Es verdad, pero al mismo tiempo puede ser algo muy liberador. Al dar este paso, te preparas para comprender el impacto de estas voces y aprender a dialogar con ellas de manera que enriquezcan tu presente y futuro. Diferenciando las voces. ¿Cuál es mi voz y cuál la de ellos? Esta es una pregunta que escucho con frecuencia en mis talleres y en las sesiones de terapia, y es muy válida. La realidad es que hay una línea muy difusa en las fronteras entre la voz propia y la voz interiorizada de nuestros padres. Imagina por un momento que estás en una habitación llena de espejos, cada uno reflejando diferentes aspectos de ti. Mientras te miras, escuchas voces. Algunas son claramente identificables, como las de tus padres, o figuras de autoridad de tu infancia, repitiendo frases que han quedado grabadas en tu memoria. Pero hay otras voces, tonos y consejos que parecen propios, aunque al examinarlos más de cerca, notas que están teñidos con las creencias y expectativas que te fueron transmitidas. ¿Cómo saber cuáles son realmente tuyas? Si recuerdas el ejemplo de los espejos distorsionados del capítulo anterior, quizás empieces a tener una respuesta. La voz que es tuya es la más parecida a quien realmente eres. Habiendo dicho eso, aún así, no es sencillo, porque ¿qué tal si esa imagen distorsionada ya la hiciste propia y parece que no puedes distinguir? Para empezar a desenredar esta compleja red, pregúntate, ¿esta voz me anima a crecer, a explorar, a aceptarme tal como soy y me mueve a acercarme a lo que es bueno y me hace bien? ¿O al contrario, me limita, me critica, me encasilla en una versión de mí que ya no resuena con quien soy o quiero ser? Con mucha frecuencia, las voces que nos limitan tienen sus raíces en el miedo o la preocupación, emociones comprensibles en nuestros padres, pero que no tienen por qué definir nuestro camino de manera permanente. Nuestra voz, aunque influenciada por muchas fuentes, se distingue porque nos hace sentir. Cuando es genuina nuestra, hay un sentido de autenticidad y paz, incluso cuando nos desafía a aproximarnos a los confines de nuestra zona de confort o nos muestra que hemos tomado un camino equivocado. Es esa voz que, en el fondo, sabe que lo mejor para nosotros, que nos conoce de manera íntima y que busca nuestro bienestar integral. Esa es nuestra voz. Por ejemplo, piensa cómo te hablas cuando te equivocas o cometes un error. Si esa voz reconoce que lo que has hecho te aleja de lo que querías, pero te mueve a mejorar y a corregir el rumbo, esa suele ser tu voz. Cuando te critica, te dice que no tienes remedio o hasta te obliga a castigarte y a sentirte peor, es un eco del pasado que suele repetir las mismas ideas y mensajes, incluso con palabras muy parecidas cada vez. De todos modos, en el siguiente capítulo volveré a este concepto de distinguir estas voces, pero de otra manera. Recuerda, validar tu voz no significa descartar todo lo que tus padres o figuras significativas te han enseñado. Más bien, se trata de elegir conscientemente cuáles de esas lecciones siguen siendo relevantes para ti y cuáles ya no se alinean con tu identidad y necesidad personal. Es un proceso de selección, de tomar lo que te sirva y agradecer y dejar lo que ya no.
Distinguir entre esas voces y nuestra voz interna es un paso importante hacia la autonomía emocional. Nos permite tomar decisiones basadas en lo que realmente queremos y necesitamos, en lugar de vivir a la sombra de expectativas ajenas. Cada vez que eliges escuchar tu voz, te afirmas a ti y a tu derecho a ser el autor principal de tu vida. Pero al final de cuentas, si lo pensamos, da un poco lo mismo de dónde vienen esas voces, siempre que sean unas que nos conduzcan por un camino que nos acerque a nosotros y a lo que queremos realmente alcanzar en la vida. Si son voces que te alientan, que te hacen sentir bien, ¿qué más da si fueron originalmente creadas por ti o vienen de los ecos de tus padres o incluso de todo un coro de tu linaje de ancestros que has tenido y han tenido esa creencia? Porque recuerda, aún siendo la misma melodía, eres tú quien les da su sello personal, quien le imprime su tonada, su ritmo y su tiempo.